tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas noches, aquí comenzamos un nuevo programa de Tarjeta Roja. Hoy vamos a discutir, hoy vamos a debatir sobre la reforma educativa. Ha comenzado esta semana las clases, han vuelto los alumnos a las aulas, tanto en inicial, en primaria, en secundaria, en UTU, en el nivel terciario. Bueno, están volviendo todos y el gobierno habla de la reforma educativa. El gobierno que también tuvo una especie de balance, de gestión, de rendición de cuentas de lo que se ha hecho, de lo que queda por hacer, con la presencia el sábado pasado del presidente de la República ante la Asamblea General, como ya es tradicional cada 2 de marzo. Bueno, precisamente sobre eso vamos a hablar hoy, de la reforma educativa, además en una semana muy particular, semana de movilizaciones, de paros, donde ya comenzaron en forma zonal y por distintos días en la jornada del martes. Hasta el día de hoy precisamente hubo paros en algunas escuelas de alguna zona de nuestra capital. Así que sobre eso hoy vamos a hablar en Tarjeta Roja, en donde tenemos 6 integrantes que nos están acompañando, 2 del Frente Amplio, 2 del Partido Colorado y también 2, en este caso, del Partido Nacional. Estamos con Agustina Castro. Bienvenida, Agustina. Buenas noches, ¿cómo están? Placer estar de nuevo acá. Repitiendo. Vengo ¿eh? la verdad bastante invicta. Bancando la bandera sería. Siempre. Bueno, muy bien. Tenemos un regreso después de estar durante un mes trabajando en el este, porque estaba trabajando, no estaba de vacaciones. Laura Damiano, ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andan todos? Muy buenas noches y un gusto estar acá de nuevo. Bueno, venís con aires. Vengo con aires esteños, ¿no? renovados. Todavía te pesa Rocha encima. Sigo en mi nebulosa de Rocha, pero Bueno, llegando. Bueno, bienvenida. Les iba a preguntar sobre el tema Frente Amplio porque se lanzó la campaña de alguna forma, ¿no? Ahora sí podemos decir que oficialmente empezó la interna. Iba a ser primero Carolina y después Yamandú, terminó siendo primero Yamandú y después Carolina por una cuestión del tiempo, que al final el sábado de noche no llovió, pero bueno, suspendió Cose y lanzó al otro día, el lunes, y el domingo había lanzado Yamandú. A vos te iba a preguntar de Yamandú y a vos te voy a preguntar de quién, de Carolina te tengo que preguntar. No, en realidad Vergara todavía no lanzó ninguna candidatura. Se lanzó el año pasado, pero no hizo un lanzamiento oficial ahora a principio de año. Pero bueno, el Frente Amplio está encaminado para junio y sobre todo para octubre, que me parece que es fundamental. ¿Te llamó la atención que Cose ha dicho que si pierde va a ser vicepresidenta? No, creo que es lo esperable. Era lo que esperábamos también todos y todas, creo, la campaña pasada. Sí. Y bueno, y ahora se firmó un acuerdo que, bueno, que esperemos que se respete. Sería lo ideal, lo que defina el Frente Bueno, por Amplio. lo menos declaró que lo va a respetar. De alguna forma, si declaró diciendo que si pierde se ve en el rol de vicepresidenta, significa que lo respeta, imagino. Esperemos. ¿Vos dudás de eso todavía? No. Ah. Solamente espero que el Frente Amplio, ella va a respetar lo que define el Frente Amplio y espero que el Frente Amplio defina que ella vaya como vicepresidenta. Bueno, no está Florencia hoy para defender a Carolina Cose porque hoy tenemos una representante del MPP que en este caso está apoyando a Yamandú Orsi y a Popi que está con Mario Vergara. Bueno, vamos a ir por este lado. Tenemos un debut de titular hoy también, que el programa pasado estaba debutando con nosotros. Federico Paganini, bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias, Nico. Sí, estamos acá para continuar dando el debate y vamos arriba. Bueno, acá en el lugar de Diego Ribeiro, a quien le mandamos un saludo. Diego, sí. A partir de hoy empieza a estudiar Diego Ribeiro. No había estudiado hasta ahora, ¿no? A partir de hoy empieza a estudiar y no va a poder acompañarnos, ¿no? De verdad, es una chicana apenas porque, bueno, claro, va a estar haciendo una maestría por este año. Así que, bueno, ¿qué año particular que eligió para hacer una maestría, no? ¿Qué sería? ¿Un abandono? ¿Eso no? No, decidió encarar este año como estudio para proyectarse a futuro. Bueno, muy bien. Miren quién volvió. El hombre que está en negociaciones con este canal para tratar de obtener un programa de cocina. Pero bueno, sigue hablando de política. Nicolás Botana, bienvenido. ¿Cómo anda? Bien, ¿y vos, Nico? Bueno, yo bien, impecable. Qué bueno. Bueno, muy bien. Nico, Decime. a ver, entre muchas cosas que pasaron durante todo este verano, ¿no? ¿Podemos titular hoy que te largó Laura? Te largó Laura. Me largó Laura. Te dejó venir. Me dejó venir. Te tenía agarrado. Me tenía agarrado. No había manera. Laura y la gripe, porque tuve gripe. Ah, también la gripe. Que Un se día fue falté por aquel día gripe. que avisaste tarde. Sí. Que, ¿Tarde no? Ah, no, tarde no avisaste. Faltando Bueno, un día... Ese 20 no, minutos para ese empezar no el fue el de programa. la gripe. Ese no fue el de la ¿No? gripe. No me acuerdo qué me pasó ese día, pero algo me pasó. Hubo otras Tengo cosas que chequear ahí. en Me WhatsApp. contó la producción que hubo otras cosas ahí. Bueno, muy bien. Pero está bien. Bueno, bienvenido. ¿Y cómo viene todo con Rafo? Bien. Muy bien, la verdad. Yo contento. Bueno, me alegro que estés contento.
Vamos a ir al banco de suplentes. Tenemos 2 integrantes hoy. Marcel Rossi, bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Todo bien, Nico? Muy bien. Compartimos simpatía por Racing de Argentina. Y tenemos a Gonzalo Gómez. ¿Cómo andas, Gonzalo? Bienvenido. Buenas noches, Nico. Placer estar acá de nuevo. Bueno, te queda bien el saco, ¿eh? Está lindo. No sé si es mi talla, pero está lindo. Bueno, vamos a la presentación del tema de hoy, la reforma educativa. Dale. No hay audio. Este año comenzó a aplicarse la transformación educativa que lleva adelante el gobierno desde la ANEP. Tenemos aproximadamente 320.000 niños en todas las áreas y en todas las escuelas del país. Estamos hablando de 2.300 escuelas. El inicio de clases se fijó en forma escalonada, teniendo en cuenta los cambios previstos al aplicarse la transformación educativa. Habrá un ciclo básico común que va desde primer año de primaria hasta 9º año de liceo. Serán 9 años corridos, sumando los 6 de primaria y los 3 primeros del liceo. También este año comenzaron los cambios en el bachillerato con la novedad de que se podrá cambiar de orientación y hasta pasar a la UTU sin tener que repetir un año entero. Para los sindicatos de la enseñanza, esta es una reforma educativa carente de consensos programáticos elementales con la comunidad educativa y está destinada al fracaso. Si uno mira lo que pasó con otras reformas educativas en Uruguay en otras épocas, yo diría hay menos resistencia, no más. Después lo que hay es ese fenómeno de algunas dirigencias que creen, por X razones, que lo mejor que pueden hacer es oponerse y decir que todo está mal. Agustina, ¿todo está mal? Yo creo que en educación este gobierno ha hecho, sí, todo mal. Vienen defendiendo una transformación educativa, que en realidad es una transformación, en la malla curricular únicamente, porque una transformación educativa creemos que tendría que conllevar muchas más cosas, tendría que ser mucho más integral y contemplar otro montón de cosas que no solamente la malla curricular. Pero esto no lo decimos solamente nosotros y el Frente Amplio que pone el palo en la rueda y los sindicalistas que no quieren que cambie la educación, sino que, por ejemplo, traigo 2 claros ejemplos de gente del gobierno que no está a favor de esta reforma. Por ejemplo, el consejero por el Partido Nacional, Juan Gavito, que se hace una pregunta que creo que nos hacemos muchos, que es cómo bajar a tierra esta transformación que propone el Partido Colorado. Sí. Y él dice, tengo una asignatura que se llama robótica, pero bueno, ¿a dónde están los profesores de robótica? Falta coherencia en la eliminación de algunas materias. Y también la subsecretaria de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, que además de ser una historiadora de primer nivel, de tener una experiencia notable en la educación pública y privada, todo eso no se tiene en cuenta y plantea que la reforma era un proyecto de muy larga data de Pablo da Silveira, es su reforma y la está llevando adelante junto con Robert Silva. No tuve participación y no tengo nada que decir sobre esto. Esto demuestra que el gobierno no escucha, que el Partido Colorado quiera instalar esta reforma antes de la campaña para sacar el rédito electoral a empeorar la educación de los y las uruguayas y que no dejan participar a nadie que piense diferente. ¿Tenés algo para decir, Federico? Sí, por supuesto. Yo considero que la reforma era necesaria, en primer lugar. La comunidad educativa la venía pidiendo hace mucho tiempo. Considero que en el tema de las competencias, sobre todo, que lo que incorpora esta reforma son competencias para los chiquilines y para las chiquilinas, para que puedan tener habilidades para la vida a futuro. Por un lado, se deja de utilizar la repetición de contenido. Se pasa sobre todo a un sistema de competencias, de proyectos, de debates, que eso me parece interesante. Por otra parte, está la creación de los centros María Spínola, que me parece que también es una cuestión muy interesante. Se reduce la inequidad buscando centros en determinadas zonas de contexto vulnerable. Por supuesto que crean muchísimos centros por hacer y nosotros no estamos de acuerdo que se termine la reforma ahora, sino que consideramos que tiene que continuar a futuro. Pero vemos con preocupación algunas cuestiones puntuales respecto a recorte de horas, etcétera, y también respecto al tema sindicatos, que el Frente Amplio también los tuvo y ahora también lo estamos teniendo. No es nada nuevo, es algo que viene pasando hace tiempo, le pasó a Mujica y le pasa a esta administración central. Popi. Bueno, a mí lo que me llama un poco la atención es que al principio era una reforma educativa, una reforma como tal, y venían a plantearte que iban a reformar toda la educación. Después de reforma educativa pasaron a transformación, ya bajaron un escalón. Y ahora tenemos que la directora de políticas educativas ya no es transformación educativa, sino que transformación curricular. Es como que siguen bajando escalones
y siguen disminuyendo y me parece que ni ellos mismos llegan a las metas que ellos querían ponerse. Entonces me pregunto, ¿no venían a reformar toda la educación? Ahora solamente es una transformación curricular, que lo que hacen es cambiarle las chapas a las cosas y te cambian los nombres, porque séptimo, octavo y noveno te lo plantean como si fuera algo íntegro y único, y la realidad es que seguimos teniendo primero, segundo y tercero de liceo con diferente nombre, porque los chiquilines pasan de una institución a otra y no hay mayor cambio que ese. Los centros María Espínola, la realidad también, cambiaron los centros SEA que ya venían del gobierno pasado y yo me pregunto qué pasó con los 136 liceos que venía a traer Talvi. Le pusieron un nombre diferente, hicieron que sonara más lindo y inauguraron centros María Espínola que en realidad lo que pasó fue que agarraron centros que ya trabajaban de esa manera y que ya eran centro horario extendido y que ya funcionaban en comunidad y le pusieron centros María Espínola. Todo bien, pero me parece que esta reforma lo único que es un cambio de chapa constante donde te venden soluciones como si fueran nuevas y preciosas y la verdad es que están cambiando de nombre las cosas y dejando lo mismo sin tocar la realidad del problema. ¿Un cambio de chapa, Nicolás? No, no estoy de acuerdo. No. ¿Por qué? Primero, Poppy decía esto de que se le cambia el nombre a las cosas. Yo no creo que sea solo un cambio de nombre. Ella mencionaba el caso del ciclo básico, donde es cierto se le cambian el nombre a asignaturas y a años, es cierto. También es cierto que no se puede repetir en el último año del ciclo básico. También es cierto, y esto sucede también esto sucede en segundo, en cuarto y en el nuevo octavo, es decir, a finales de cada ciclo, porque se pone el foco en la repetición. También es cierto que se cambia también en el ciclo básico y en lo que era antes primaria. Se cambia la escala de notas de regular a sobresaliente, se cambia eso por competencias y el docente evalúa en competencias. También es cierto que se apuesta a la autonomía con una nueva gobernanza de los centros educativos que tu partido discutió con la LUC. También es cierto que se apuesta a la economía con maestras que pueden cambiar de grupo si creen que este grupo necesita más tal acompañamiento que tal maestra cree que puede brindar mejor. O sea, no son cambios de nombre, hay cambios de reglas institucionales claras, hay cambios de lógicas de medición de contenido claro, y lo que decía mi compañero es cierto. Las reformas educativas en el mundo, y esto hablan todos los expertos, porque una reforma educativa, a ver, que una reforma educativa va a traer quejas es de manual. Va a traer quejas de la oposición, va a traer quejas de distintos actores. Muchas de esas quejas hay que escucharlas, nuestro gobierno lo ha hecho. Por ejemplo, se dio marcha atrás con lo de física y robótica porque los profesores de física hicieron una muy buena exposición sobre el tema. Se dio marcha atrás con determinadas cosas en filosofía por la misma razón. Entonces, hay que escuchar, por supuesto. También es cierto que hay que marcar un rumbo. Una reforma de la educación, que es algo central en la matriz de protección social de un país, siempre, pero siempre va a tener cuestionamientos. Pero hay que marcar un rumbo. Y todos los expertos dicen que los sistemas educativos en el mundo están yendo hacia el lado de las competencias y no tanto de los contenidos pétreos como antes. Nosotros tuvimos un muy buen programa de empleo juvenil el año pasado y todos estábamos de acuerdo en que los estudios decían que hoy terminar el liceo o no terminarlo no te cambian nada a la hora de un primer empleo. Es decir, y esta es una reforma educativa que está, por lo menos en lo que es el bachillerato, intentando, con el tema de las competencias, justamente atacar eso, ¿no? O sea, no son cambios de chapa, son cambios profundos que me parece que se van a ver en el largo plazo y que tenemos que ir por un rumbo fuerte y marcado. El Frente Amplio también cuestionó, por ejemplo, el hecho de la gobernanza. ¿Lo siguen cuestionando hasta el día de hoy? Yo quiero volver un poco a lo que decía, perdón Nico, vuelvo a lo que decía el otro Nico, de que hay que escuchar y que de que cambiaron lo de filosofía, lo de robótica. Yo celebro cada vez que escuchen, pero la verdad me lamento que no hayan escuchado desde un principio, porque tenemos una reforma que es completamente inconsulta para docentes y estudiantes, que tuvieron que los docentes y estudiantes luchar y parar durante meses y meses y meses para que se lo escuchara con cosas mínimas, que si hubieran marcado la cancha desde el diálogo con las diferentes instituciones y con todo lo que abarca la educación, no hubiera pasado. Yo no creo que sea inconsulta, yo creo que si vos estás claro dando... que es inconsulta, sí. Vos haces una reforma como te parece y la contás. Y después, suerte en pila. Los docentes tienen que llevarla a cabo como pueden, de la manera que pueden. Creo que eso es ver la reforma como en compartimentos estancos. Esta es una reforma que el Uruguay venía reclamando. Es necesaria. Desde antes de que nuestro partido de coalición ganara las elecciones. Había una organización Edu 21 integrada por profesionales de educación de todos los partidos políticos. Que fueron craneando esta reforma y muchos de ellos son una reforma educativa es necesaria y yo no estoy en desacuerdo con el contenido de esta reforma educativa. No estás de acuerdo con el contenido. No estás en desacuerdo con el contenido. Yo no estoy en desacuerdo con muchas cosas. Pero recién decías que eran cambios de chapa nomás. O sea que yo no estoy en desacuerdo con muchas cosas que plantea el contenido, pero ¿sabes cuál es el tema? Que por eso te digo que es un cambio de chapa, porque el contenido no lo pueden llevar a cabo y no lo pueden implementar. Podemos, si lo estamos haciendo. No, te plantean que el niño tiene que estar como un eje. Claro, yo celebro que el niño esté como un eje, que hagas equipos multidisciplinarios,
que tomes estrategias activas, que cambies todo eso, genial. El niño puede ser un eje y vos podés atacar todas las diversidades en una escuela cuando tenés maestras con 35 gurises y sin presupuesto, y en vez de hacerte 2 clases de 20 maestras hacen una de 40, y a la senadora diciendo que las maestras se dediquen a emprender otra cosa. Realmente me pregunto, yo con los contenidos estoy de acuerdo, pero con cómo lo estén implementando es un cambio de chapa, porque no están pudiendo llevar a cabo lo que plantean a la realidad. Y además, el único argumento que tienen, y algo que yo ya tenía pensado decir, y me lo confirma ahora Nicolás, el único argumento que tienen para defender que utilizaron estas estrategias y no otras es que son gobierno. Ah, bueno, ganamos nosotros y gano y me llevo la pelota y hago lo que yo quiero. O sea, me parece que esa no es una estrategia, y menos para la educación, que no hay que cobrar, tipo, hasta el principio de autoridad no sirve para la educación. Igual entiendo también que no le consulten a los docentes, porque tenemos, aquí el ministro dijo que si los docentes no entendían a veces un simple texto de comprensión lectora, menos iban a entender los textos de filosofía. Bueno, por eso iba mi pregunta del hecho de la gobernanza, porque en la gobernanza, en la nueva gobernanza de la educación, en realidad hay menos espacios para los sindicatos y para los docentes. Y bueno, pero eso porque la educación del Frente Amplio era una educación que ponía el foco en el interés de los docentes, y nuestra educación es una educación que pone el foco en los intereses del futuro del país y la educación de los niños, y también los intereses de los docentes, que son complementarios, pero no se puede poner en primer lugar, o sea, el palo en la rueda, una reforma que sí fue consulta, que se dio marcha en un montón de cosas porque se escuchó, o porque se escuchó, o porque no se tenía, como en democracia siempre hay un sistema de controles, y si vos no tenés la fuerza y los mecanismos para imponer determinados cambios, no lo haces y escuchás y das marcha atrás. En otros casos lo harás porque crees que te están reclamando lo correcto. ¿Qué querías decir, Laura? 19 minutos demoraron en decir palo en la rueda, quería ver hasta dónde llegábamos. No, que ¿cómo vas a decir que... Es un montón, para el montón que ponen para lo mucho ponen la palo ¿Cómo vas a decir que el deseo de los docentes no es el deseo de que la educación de los niños? ¿Pero estamos hablando del deseo de los docentes o el deseo de la cúpula sindical? Pero el deseo de los docentes claramente va a ser la educación de los niños, si no... Porque los docentes estuvieron consultados en diversas comisiones. Pero yo lo que voy es, el Frente Amplio tenía el foco en los docentes, pero ¿quién va a ser...? No dije eso, dije los intereses corporativos. No, dijiste los docentes. No, dijiste los docentes. Dije intereses corporativos. No, dijiste los docentes. Bueno, dijiste intereses de los docentes y nosotros en la educación de los niños. Como si el interés de los docentes no refleja... Bueno, se cayó el Frente Amplio. ¿Querés que te lleve este? Para que te lo levanto. Tiralo. ¿Te puedo llevar se cayó, le pegó al Frente Amplio. Indirectamente. ¿Te llevo este? No, sí. A lo que iba es cómo... Entonces... Sí. Vos dijiste textualmente, tenemos, el Frente Amplio se fijaban los docentes y nosotros en la educación de los niños. No dije textualmente eso. Me desconcentró el cartel, seguía Agustina. No, sí, dijo eso, aunque... No. Bien, si ahora te arrepentiste igual... No me arrepentí de nada de lo que dije, de ninguna palabra. Dijiste que ustedes ponen el foco en los intereses de el futuro del país y que nosotros los poníamos en los docentes. Atrás de cámara me están haciendo así la seña de que hay que ir al bar. No, pero está bien. Me gusta que admitan que no les interesa la opinión de los docentes. Ay, por favor. Que sea, la sinceridad es un valor recontra. Yo me estoy refiriendo únicamente al tema de la cúpula sindical, que ha habido problemas antes y ahora. Los docentes estuvieron consultados en diversas comisiones, incluso los docentes fueron de gira por el interior para discutir de la reforma. Me parece que puede que haya faltado visión de los docentes, pero que se los consultó. Me está preguntando, o mejor dicho, me está levantando la mano Gonzalo. Gonzalo, ¿qué tenés para decir? Ver, se terminó el gobierno de asamblea en la educación. De que se asumió este gobierno con la LUC, eliminó de las direcciones generales a los sindicatos por un tema de que había más de 20 personas decidiendo sobre el futuro de la educación, y en esas asambleas nacionales que se hacía, que se discutía mucho y nunca se decidía nada, y la idea era jerarquizar a la educación. Y sí, esto es contra los sindicatos, que han abusado sistemáticamente del sistema educativo, como tuvimos al vicepresidente de FENAPES, que tuvo más de 200 días de licencia sindical, en el cual le pagábamos el sueldo todos los días y no iba a trabajar, iba a militar sindicalmente, pensando en el interés propio y no en el interés de los educandos, que es donde se pone el foco en esta transformación educativa. ¿Algo para decir ahí, Frente Amplio? No, es que es eso, es valorar la honestidad y que digan que esto en realidad es una reforma en contra de los sindicatos, que les molesta la participación de los trabajadores organizados en la toma de decisiones de la educación de los niños y la niña uruguaya. Lo valoro, o sea, realmente porque lo comparto. Comparto todo lo que acaba de decir él. Es en contra de los sindicatos y en contra de la participación de los trabajadores organizados. A mí me molesta que se la terminen como... No solamente los docentes están perdiendo con esta transformación en el hecho de lo que no les consulten, están perdiendo en un montón de aspectos. Por ejemplo, si hablamos de formación docente, estamos hablando de que formación docente tiene 2.800 docentes.
Ahora este año hicieron un nuevo paquete que para tomar horas vos tenés que contratar el paquete, comprar el paquete. Vos tenés ese paquete de horas, no podés tomar una hora acá, otra allá. ¿Qué pasó? De esos 2.800 docentes que están en formación docente, 1.200 no pudieron tomar horas. Entonces estamos hablando de 1.200 personas sin trabajo o 1.200 personas que no pueden seguir con la currícula como venían o generando años de experiencia. Entonces, todo bien, no escuchamos a los docentes para hacer la reforma, pero tampoco se la sacamos. Porque acá están perdiendo en centro de formación docente, después están perdiendo también en educación media. Para el inicio de clase fue un caos. No se pusieron de acuerdo las autoridades de secundaria y de UTU y las elecciones de horas, que siempre se hacen en diciembre, cosa de que los docentes puedan tener la tranquilidad de decir, bueno, yo elegí mis horas, sé con cuáles me voy a manejar, cuáles tengo a partir de marzo. Lo hicieron en febrero, ¿no? Le sacaron una instancia, porque antes era en diciembre, y si ahí vos no arreglabas, ibas a febrero. Lo hicieron en febrero de una, y no solo eso, sino que no coordinaron los horarios de UTU y de secundaria, y muchos profesores tuvieron que elegir entre UTU o secundaria. Entonces, no solamente no se les consulta a los docentes, sino que constantemente el palo en la rueda lo tienen ellos, para poder trabajar, para poder seguir, para poder llevar adelante la transformación. Sin embargo, el 94% eligió horas a nivel país. ¿El qué? El 94% de los docentes, según informes, eligió horas a nivel país. El 94%, contando a los del CFE, sí, que más de la mitad, el 94% casi la mitad, del sistema no tomó total horas. de los docentes de Pero yo no puedo creer que se pongan tan contentos cuando en realidad tenés que en centro de formación docente un tercio no tomó horas. En maestras tenemos más de 300 maestras sin cargo. Estoy de acuerdo contigo en que esto es un error de que no se pueda tomar en diciembre y febrero. Me imagino que habrá sido un defecto funcional. Tendría que informarme sobre ese punto más porque estoy de acuerdo contigo en eso. De todos modos, el dato duro es que el 94% eligió horas y pudo comenzar el año normalmente. Bueno, muy bien. Tenemos una pregunta que le hacíamos a todos los televidentes en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, y que tiene que ver precisamente si crees que realmente el gobierno está haciendo una reforma en la educación. Bueno, eso era lo que preguntábamos en el @tarjetarrojabtv. En Instagram, en Twitter tú lo podés contestar. De hecho, tenemos una cantidad impresionante de respuestas en la jornada de hoy, que voy a empezar ya con algunas de ellas. Por ejemplo, Romina dice, no, es nefasta la gestión aún más en la educación. A la vista está. Genaro dice, en efecto, una verdadera y necesaria reforma educativa que era un debe para el país. Miti dice, falta un montón. Robert debió seguir. Inés dice, sí, recortando recursos. 300 maestras sin clase porque sobrepoblaron salones. Rafa dice, lo están intentando, o sea, están intentando hacer la reforma. Silvia dice que no está de acuerdo con que realmente se esté reformando la educación. Manu dice, es un recorte disfrazado de reforma. Bonnie dice, no, hay un claro recorte del presupuesto educativo, una reforma en papel que en definitiva no se termina viendo. Caracho dice, no, están destruyendo la educación, dice Caracho. Por acá dice Del Prado, sí, pero en materia de educación siempre en estos tiempos nada alcanza, pero se va en un buen camino. Facundo dice sí, y los resultados los iremos viendo de forma progresiva a partir de este año. Gustavo dice, Gana y Orsi, no entendí qué quiso poner Gustavo. Gana y Orsi. ¿Qué significa? Soy yo, me hice un perfil falso. Gana y Orsi. Bueno, Camilo dice, sinceramente no, necesitamos una reforma educativa integral y que escuche a las y a los docentes. Hay varios más, muchos más que tengo por acá, que los voy a leer después. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos discutiendo el tema.